El ingrediente secreto de la fórmula de la cangreburger siempre ha sido una duda dentro de la serie, y aunque en videos anteriores ya les he hablado de que se trata de caparazón de cangrejo y no de su carne, hoy les hablaré de todos los posibles ingredientes secretos, desde que es la mamá de Perlita o incluso que se trata de Patricio Estrella, así como que es posible que el ingrediente secreto en verdad se trate de otro tipo de sustancia como la harina por la nariz. Si es que me están entendiendo. Además, las pruebas que tenemos para pensar que uno es más probable que otro de lo que el creador de Bob Esponja dijo oficialmente sobre el tema. Así que, bienvenidos al canal de Brillogen. En este video analizaré todos los posibles ingredientes que me dejaron en los comentarios del short que subí hace tiempo, y los acomodé en dos grupos principales, siendo aquellos que creen que es de origen animal y los que creen que el ingrediente secreto es de origen químico. Primero comenzaré por la que creo que es la teoría más conocida y es de origen animal. Esta nos dice que las cangreburgers son de cangrejo. En lo personal es mi teoría favorita al ser de las más antiguas de Bob Esponja. Quienes apoyamos esta teoría solemos basarnos en la poca cantidad de cangrejos que se ubican en fondo de bikini, siendo que durante muchos años solamente pudimos ver a Don Cangrejo, a su madre, así como a su abuelo en temporadas más actuales. Algo curioso pero que se vuelve turbio cuando nos enteramos de la extraña forma del crustáceo cascarudo, el cual es una trampa para cangrejos. La teoría nos dice que el crustáceo cascarudo tenga esta forma no es pura casualidad, sino que sería una señal para los televidentes de que Eugenio captura los de su propia especie y los usa para la fórmula secreta. De ahí que los únicos cangrejos que veíamos en la serie eran familiares de él. Otra prueba, entre comillas, es un capítulo donde Bob Esponja está preparando una cangreburger. Aquí él menciona cada uno de los ingredientes, entre los cuales se encuentra cangrejo cuando pone la carne. Primero pan, cangrejo, cachú. Todo esto apuntaba a que los cangrejos son en verdad el ingrediente secreto. Sin embargo, existen pruebas para refutar esta teoría, ya que uno de los argumentos principales de la misma es que no hay más cangrejos en fondo de bikini, cosa que se cae por completo con el capítulo de la reunión de tacaños. En este episodio podemos ver que en fondo de bikini hay múltiples cangrejos, y además de que todos son tacaños, todos están vivos. Como teoría, me gusta pensar que esta reunión es para que Eugenio consiga más materia prima. Es decir, que llama a los cangrejos a una reunión de tacaños, pero simplemente los junta a todos para poder llevárselos y crear más cangreburgers. Pero dejando de lado eso, en este capítulo vemos que hay bastantes cangrejos y que cada uno tiene su propia vida y negocio, por lo que la teoría de que Cangrejo se lleva a los de su propia especie para agregar su carne a la fórmula comienza a desmoronarse poco a poco. Otro detalle que desmorona esto es que la cangreburger no lleva carne. Este dato lo dijo el mismo creador de Bob Esponja, Steven Hildenburg, por lo que es un dato que al menos desde mi punto de vista tenemos que tener en cuenta al momento de crear teorías locas. Pero entonces, ¿por qué se le llama cangrejo a la carne de la cangreburger si no lleva cangrejo? Para empezar, dentro del crustáceo cascarudo la mayoría de cosas tienen la palabra cangrejo, como cangre patatas o cangre refrescos. Sin embargo, son menos conocidas que la cangreburger. Así que podría ser como McDonald's, que todo lleva McDonald's, pero no por eso están haciendo payasos en hamburguesas. Por lo que entonces, ¿cuál es el ingrediente secreto? Si eres conocedor de mis videos, seguro ya viste la teoría de que el ingrediente secreto es caparazón de cangrejo. El que este sea el ingrediente secreto de la fórmula de la cangreburger explica chingos de cosas. Para comenzar, es una materia prima que tendría cero costo para Don Cangrejo, debido a que se ha visto en varias ocasiones a lo largo de toda la serie que él suele mudar de caparazón. Asimismo, tendría acceso al caparazón de su madre cuando ella lo mude y al de su abuelo, por lo que siempre tendría materia prima a primera mano. Y sabiendo que en fondo de bikini hay varios cangrejos, el que Eugenio de vez en cuando busque en la basura tiene todavía más sentido, ya que esto lo haría en búsqueda de los caparazones viejos de los demás cangrejos. Es decir, Don Cangrejo saca la fórmula secreta de la basura, lo cual cuadra mucho con la tacañería de Eugenio y al menos para mí tiene chingos de sentidos.
Por otro lado, el nombre del local también sería un spoiler / easter egg. Recordemos que su local se llama Crustáceo Cascarudo o Crustáceo Crujiente, dependiendo de cómo lo tradujeron en tu país. El título sería una alusión al mismo caparazón, el cual es crujiente y proviene de un crustáceo. Como punto extra a tener en cuenta, cuando nos hablan de la historia del crustáceo cascarudo, nos dicen que después de la marina, Cangrejo compró un asilo, y que con unos ligeros cambios creó el crustáceo cascarudo. El que Eugenio comprara un asilo hace que todo esto cuadre aún más. En un asilo tendría caparazones viejos de los cangrejos que se hospedaran ahí. Además, en otro episodio vemos que justo detrás del crustáceo cascarudo, Cangrejo tiene las tumbas de sus antepasados. Y con tumbas me refiero a que él tiene acceso a caparazones viejos de sus familiares, así como de otros cangrejos que se fueran a enterrar ahí. Pero no me meteré más en esta teoría, ya que todo esto lo expliqué en un video aparte, el cual encontrarás en la descripción. En ese video doy más pruebas y argumentos al por qué yo creo que la fórmula secreta es caparazón de cangrejo y no su carne. Por lo que ahora les hablaré del otro posible ingrediente de las cangreburgers, el cual es un poco más turbio y triste. Y es que el ingrediente secreto es la carne de la madre de Perlita. Para hablar de este tema, primero deben conocer la teoría, así como el origen de la misma. Esta teoría dice que Cangrejo ha criado a Perlita como ganado para que cuando se acabe la carne de su madre, él pueda cosecharla y continuar así alimentando a todos los habitantes de Fondo de Bikini. Aunque la teoría tiene varias variantes, algunos dicen que la madre de Perlita llegó a su fin debido a los cazadores de ballenas, mientras que otros hablan de los encallamientos de ballenas, lo cual es bastante común. La teoría en sí surgió de un fanfic, donde vemos a la madre de Perlita, la cual perdió su vida, y a la pequeña Perlita junto a ella llorando. En ese momento llega Don Cangrejo y adopta a la niña. Todo desde una perspectiva donde Cangrejo es el bueno de la historia al llevarse a la niña y darle un hogar, pero como es costumbre, la teoría termina dándole un giro bastante turbio, donde Cangrejo cosecha la carne de su madre y cría a Perlita para cosecharla en el momento en el que se quede sin su materia prima. Esta teoría estaría bastante OP si no se tratara de un fanfic que muchos se creyeron. Entre otros posibles ingredientes de origen animal están que se trata de plancton, tal y como lo vimos en un capítulo. Pero recordemos que el mismo Cangrejo mencionó que esto era una trampa para plancton, así como una burla hacia él. Algunos más creen que se trata de Bob Esponja, y no me refiero al amor, sino a algo que la animación de Mid Canyon expresó de muy buena forma. Pero aquí les aviento otra teoría turbia que podría ser real, y es que las cangreburgers están hechas de Patricio, o mejor dicho, de estrellas de mar. Quienes hayan leído el cómic fanfic ya sabrán a qué me refiero, pero esto es posible tanto en el reino animal como dentro de la misma serie, debido a que en capítulos como Jalea de Medusa somos testigos de lo poco que Eugenio se preocupa por los demás animales, como lo pueden ser las medusas. Sin embargo, en el reino animal existen algunos tipos de cangrejos que se llevan a estrellas de mar para poder tener alimento ilimitado, ya que las estrellas de mar se regeneran. Todo bastante turbio, y se vuelve aún más turbio sabiendo que hay pocas estrellas de mar, y que al menos en una ocasión Patricio se separa, creando así a otro Patricio, el cual nunca volvemos a ver. Pero ahora pasemos a las teorías de origen químico. Y es que algunos me comentaron que la dependencia que generan las cangreburgers no es pura casualidad. Y en sí el tema es bastante interesante, aunque me fijaré más en el capítulo donde Calamardo come su primera cangreburger, debido a que aquí no solo podemos ver que la cangreburger le gustó tanto que le generó federismo, sino que las ansias por consumirla son tales que termina yendo al trabajo de noche solamente para poder consumir una cangreburger. Así como que come tantas que termina estallando. Y eso no termina aquí. Una vez que la atienden, mientras lo trasladan, el paramédico le dice que recuerda cuando comió su primera cangreburger, siendo así que el ingrediente secreto podría ser algún tipo de sustancia del bajo mundo, aunque tampoco hay que irnos tan lejos. Según algunas investigaciones del mundo 100% real no fake, se dice que existen algunos aditivos usados en la comida,
Y no solamente en la comida rápida, sino en cualquier tipo de comida que tengan a la mano, es decir, papitas, refresco, entre otros, los cuales pueden generar adicción. Y estos aditivos que se usan en la comida rápida no le deben nada a la harina en la nariz, y son 100% legales. Incluso tú los has comido cuando vas, por ejemplo, a McDonald's, o cuando consumes unas papitas y un refresco. Les quiero comentar que muchos han creído, y me incluyo, que no existen muchos cangrejos en fondo de bikini, cosa que se refutó con la reunión de tacaños. Pero ahora les pregunto, ¿por qué Larry es la única langosta que se encuentra en todo fondo de bikini? Y hasta aquí el video de cuál podría ser el verdadero ingrediente secreto de la cangreburger, así que déjame tu opinión al respecto. ¿Crees que es caparazón de cangrejo o que se han estado comiendo a la madre de Perlita durante años? Los estaré leyendo en los comentarios. Si quieres ver más videos sobre el tema, por aquí te estaré dejando algunos videos bastante interesantes, tanto de mi canal como de algunos otros canales. Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir, ya que tengo un shadow ban bastante pesado y tus compartidas ayudan mucho al canal. Y muchas gracias a quienes se unieron, ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. Hasta un próximo video, Goldenes.